Gloria a Dios. No hay nada más maravilloso que estar en la casa del Señor y que darle a Él la gloria, la honra y todo el poder. Amén. Y estamos aquí en esta mañana para recibir su palabra y también para ponerla en práctica. Y hay algo que me gusta siempre compartir, y es que ya en este tercer domingo de Pascua vemos que en la Escritura va coincidiendo muchas cosas, y es que dice que Jesús andaba caminando con sus discípulos, pero no se daban cuenta de quién era Él, hasta que llegaba el momento en que ellos lo reconocían. Y muchas veces nosotros, ya en nuestra vida como creyentes, caminamos, hacemos y deshacemos, y muchas veces no nos percatamos de que Jesús va con nosotros. Y quiero que en esta mañana cada uno de nosotros pensemos un poco en cómo está nuestra vida como creyentes. Si verdaderamente nos estamos dando cuenta de que Jesús va por nosotros. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir caminando, viviendo por nuestra propia cuenta, sin dejar que Jesús nos guíe como Jesús tiene que hacerlo? Es decir, tomar las cosas de Dios en serio. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, una vez más por estos cánticos maravillosos que tu iglesia hoy ha cantado. Gracias por la ofrenda que tú nos has permitido dar. Y ahora te pedimos, Señor, de que tu siervo no sea quien hable en esta mañana, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que tu palabra llegue de una manera eficaz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta lectura que hemos tenido hace un momento es bien interesante. Y vemos a los discípulos que estaban un poco desconcertados por todas las cosas que habían acontecido y regresan a su trabajo habitual. En este caso, estaban regresando a la pesca, que era lo que sabían hacer. Y con este desconcierto, con este desencanto en el cual ellos tenían por la muerte de su maestro, parece que cada uno de los discípulos habían olvidado aquellas palabras que Jesús había dicho en Juan 9, del 4 al 5, donde dice que mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado, pero viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Es decir, que ya no está Jesús en el medio de ellos, por lo tanto es de noche. Y no solo quiero que veamos esta noche de manera cronológica, sino que también la podamos ver de forma afectiva. Fíjense bien, que podamos verla de esa manera, e incluso que también la podamos ver de una forma laboral. ¿Por qué? Porque cuando falta la luz, cuando falta su presencia, cualquier actividad que podamos hacer es inútil. Si la presencia de Dios no está con nosotros, cualquier cosa que nosotros podamos hacer va a ser inútil. Y es frecuente, hermanos y hermanas, que haya noches en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes han pasado por esas noches en su vida, pero yo sé que en la vida de muchos de nosotros hemos experimentado noches. Amén. Hemos tenido noches en nuestras vidas y pueden ser por muchas causas.
una crisis personal que podamos estar viviendo en lo más íntimo de nosotros, una etapa de desencuentro, una etapa de desengaño que podamos estar viviendo, momentos tal vez de decepción o de incomprensión o rechazo, fracasos, enfermedades, sufrimiento de cualquier tipo. Cuando a veces nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, se vuelve algo rutinario o sin sentido, o cuando nos embarga el pesimismo, es decir, que no tenemos deseo de hacer nada, llega la depresión, llega ese sentimiento de soledad. También la noche puede ser, podemos verla desde el punto de vista social. Podemos verlo también desde el punto de vista con la política, ¿cómo es que se dice? Con con la polarización en la política. En el momento que estamos viviendo entre la derecha o la izquierda, o no hay nadie que vaya por el centro, sino que unos son enemigos de los otros. Así estamos viviendo hoy en nuestro país la política y en muchos países en América Latina. El desánimo y el cansancio que ha traído la pandemia esta del COVID-19. Es decir que, y a esto le agregamos también las guerras. Es decir que no terminamos. Y ahora le añadimos otra cosa más, la inflación que estamos viviendo en este tiempo. Que usted va a la tienda, usted va de compras, y lo que usted compraba antes con $20, ahora tiene que comprarlo con 100. La gasolina que costaba $2, ahora vale 4. Eso pasa también en nuestra noche. Y también parece que la noche nos agarra también a nosotros los cristianos. Nos agarra también como iglesia. Proyectos muy trabajados, proyectos que hemos soñado, que no logramos conseguirlo. Falta de respuesta a las peticiones que le hemos puesto al Señor. Hermanos que se alejan de la iglesia sin ninguna causa. Es decir, que todas estas cosas van dejando una sensación de vacío dentro de nosotros, de miedo, de tristeza, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero sí ha pasado. Jesús ha resucitado. Es decir, que en el medio de todas estas confusiones, en el medio de esta noche que le he narrado en esta mañana, podemos ver que sí ha pasado algo, que la vida no puede seguir siendo igual, porque Jesucristo ha resucitado. Tú no estás solo, tú no estás sola, Jesús camina contigo. Es decir, que la resurrección, hermano, cambia toda la perspectiva que podamos tener en nuestras vidas. Es decir, que sin la presencia y sin los criterios de resucitado, todas las cosas que nosotros podamos hacer van a ser infructuosas. Fíjense bien, sin la presencia de resucitado, todo lo que podamos hacer va a ser sin resultado. Como iglesia, como persona, en negocio, en estudio, en cualquier cosa que podamos emprender, siempre vamos a caer en esa rutina porque no va Jesús caminando. Sin embargo, cuando reconocemos al resucitado que va con nosotros, cuando sabemos esto, entonces las cosas van a ir tomando otro matiz. Y yo pregunto en esta mañana, como mismo le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué han pescado? ¿Qué han pescado? O pregunto con más propiedad, ¿tienen pescado? No, ¿verdad? Algunos pueden decir que no.
Pregúntese algo usted mismo en esta mañana. ¿Soy yo como los discípulos? Ellos habían visto al Señor resucitado, habían sido misionados por Él directamente. Ellos deberían tener esa energía, deberían tener esa fuerza acerca de esa nueva tarea que tenían que emprender. Sin embargo, hermanos, estaban yendo a pescar. Ellos que debían tener esa energía que el Señor una noche antes, recuerdan, se sentó con ellos, cenó con ellos, les dijo, va a pasar esto y esto y esto y esto. Yo quiero que ustedes hagan esto y esto y esto. Se les había aparecido también allá, recuerdan, cuando llegaron en aquella casa que se les había aparecido, que dijo, paz a vosotros. Nada de esto les bastó. Sin embargo, habían regresado a pescar. Fíjense bien en esto, que esto tiene algo lindísimo. Regresaron a pescar. Y mi pregunta en esta mañana nuevamente es, ¿vivo yo mis días como si la vida fuera ordinaria y monótona? Ellos dejaron todos sus sueños, todo lo que Jesús les había encomendado hacer y se fueron a hacer lo mismo de siempre. Hermano, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, cuando Jesucristo nos ha resucitado a nosotros con vida y vida en abundancia, no podemos regresar a hacer lo mismo de siempre. No podemos seguir viviendo igual que siempre, en la misma monotonía, con las mismas cosas, con los mismos problemas. No lo podemos hacer porque ya Cristo ha resucitado. Hay cristianos que siguen viviendo lo mismo y pasando lo mismo y haciendo lo mismo y no hay ninguna evidencia de resurrección en sus vidas. No hay evidencia de resurrección, y si no hay evidencia de resurrección, eso quiere decir que no hay una experiencia, que no hay un encuentro con un Dios verdadero. Por eso a veces vivimos cada uno de nosotros como si la resurrección no hubiese ocurrido nunca. No maduramos. No vemos cómo son las cosas, cómo el Señor le agrada hacer las cosas. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos ha comisionado a cada uno de nosotros para esparcir las buenas nuevas. Y nada puede ser ya ordinario en nuestras vidas, porque nuestra vida ha sido renovada por Cristo. Así que yo quisiera que en esta mañana nos analizáramos cada uno de nosotros si verdaderamente hemos tenido ese encuentro con el Señor. Porque no podemos seguir en la misma monotonía de siempre, ni como personas, ni como iglesia. Siempre hay algo nuevo que hacer. El Señor Jesús, después que se encuentra con ellos, fíjense que ellos regresan a la monotonía de pescar. Y aquí hay algo muy importante. Dice que fueron muy temprano a pescar. ¿Y qué obtuvieron de su pesca? Nada obtuvieron. Cuando usted hace las cosas por hacer, cuando usted hace las cosas por monotonía, cuando usted hace las cosas para sobrevivir, usted no va a obtener nada y no va a ver nunca la bendición de Dios. La iglesia no está hecha para sobrevivir. La iglesia está hecha para crecer. Quiero que usted entienda bien eso. Usted no está aquí para sobrevivir, usted está aquí para crecer. La iglesia no está para sobrevivir ahí día a día viendo cómo sobrevivimos, cómo sale la iglesia adelante. No, la iglesia está aquí porque tiene que crecer. Pero si seguimos con la monotonía de siempre, si seguimos sin vivir la experiencia, pues vamos a estar viviendo siempre en esa agonía. Y así estaban los discípulos. Fueron a pescar porque era su trabajo, porque era lo que sabían hacer,
y porque no les quedaba otro remedio, según ellos. Habían perdido toda la perspectiva que el maestro les había dejado. Pero aquí viene lo lindo del Evangelio. El Señor nos da una nueva oportunidad. El Señor se acercó a ellos y cuando venían desencantados de pescar, cuando venían desencantados que no habían obtenido nada, el Señor les dijo: ahora vayan y tiren su red a la derecha y ahí van a obtener peces. Y la Biblia dice que obtuvieron cantidad y que las redes se rompían. Aquí hay un mensaje importante, hermanos y hermanas, que cuando hacemos caso al Señor, cuando reconocemos al Señor en medio nuestro, entonces ya cuando dejamos la monotonía, hacer las cosas por monotonía, por mecanicismos, y hacemos las cosas con amor, y hacemos las cosas verdaderamente como Dios nos ha mandado que la hagamos, entonces vamos a ver los frutos. Y es el mensaje que el Señor nos da a nosotros como iglesia. No podemos seguir trabajando con nuestras propias fuerzas. No podemos seguir haciendo las cosas como nosotros entendemos por nuestros años de experiencia como creyentes. Sino tenemos que renunciar a todo y dejar que sea el Señor quien nos guíe. Y la bendición va a venir en su nombre. Ellos solamente lanzaron las redes donde el Señor les dijo que tenían que lanzarlas. Y allí mismo estaban los peces. Tal vez hoy el problema que usted pueda tener en esta mañana sea ese, que no esté lanzando la red donde el Señor te está diciendo. Ellos eran gente experimentada, eran buenos pescadores, vivían de eso. Sin embargo, obedecieron al Señor. Toda la noche habían estado pescando y nada habían logrado. Pero obedecieron lo que el Señor les estaba diciendo. Hoy también, hermanos y hermanas, el Señor se dirige a nosotros y nos repite la misma pregunta. La misma pregunta que le hizo a Pedro en aquel instante. ¿Me amas? Y esto no solamente no basta con una respuesta positiva ante esto. Es necesaria también una acción contundente que demuestre ese amor. No solamente pararnos y decir, sí, te amo, te amo. El Señor quiere una acción contundente que demuestre ese amor. Y Jesús entonces se anticipa ante cualquier reacción. Y entonces, como mismo le dijo a Pedro, nos dice a nosotros: apacienta mis ovejas. Y es el llamado que Dios nos hace como iglesia en esta mañana. Es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros a que comencemos a tomar en serio las cosas de Dios. A que comenzamos a tomar en serio si verdaderamente tuvimos una experiencia con Cristo. Si verdaderamente Cristo se nos apareció en el camino y le reconocimos, que tomemos las cosas en serio con Él. Esa es la oportunidad que el Señor nos da. Estamos experimentando cosas lindas como iglesia. Y es por eso que el Señor en esta mañana nos está mandando a que echemos las redes. Puede ser que todavía no estemos viendo las cosas bien claras. Puede ser que las cosas no estén saliendo como estamos esperando. Tal vez ellos sentían el mismo desconcierto que podemos sentir algunos de nosotros hoy. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué haremos? Sin embargo, y sin casi darnos cuenta, ya estamos desatando las amarras y hemos echado la red a la mar. Amén. A veces sin darnos cuenta, como ellos, sin percatarnos de las cosas, porque fíjense que Pedro, todos ellos, tan pronto el Señor dijo, tiren las redes, ni averiguaron quién era el que estaba hablando. Enseguida llegaron y tiraron. Ellos no dijeron, ¿quién dijo eso? Si esto. Nadie discutió, nadie dijo nada, todo el mundo tiró. Ahora, ¿cómo vamos a hacer como iglesia los proyectos que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer como iglesia el proyecto de las células? ¿Cómo vamos a crecer como iglesia?
No tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que seguir adelante, seguir echando las redes, y el Señor va a dar los frutos que su iglesia necesita. No nos preocupemos de cómo va a ser. Ese no es nuestro problema. Solamente usted entréguese al Señor. Solamente usted obedezca al Señor. Solamente que la iglesia obedezca a Dios. Y entonces vamos a comenzar a recoger los frutos que el Señor nos ha prometido que nos va a dar. Gloria a Dios por eso. Por eso yo creo, yo lo siento, hermano, de que ya hemos soltado las amarras y que ya hemos echado la red en la mar, de que estamos navegando. Gloria a Dios. Solamente lo que tenemos que hacer es tirarla donde el Señor nos está diciendo que tenemos que tirarla. El Señor nos está diciendo: hay que salir de aquí. No podemos esperar que los hermanos lleguen el domingo a la puerta. No podemos esperar que lleguen el martes por Zoom. Tenemos que ir a ellos. Tenemos que ir al noreste, tenemos que ir al norte, tenemos que ir al sur, al oeste. Allí tenemos que tirarla donde el Señor nos diga. Amén. Eso es importante. No nos detengamos. No nos detengamos, ni dudemos, ni esperemos más, hermanos. Porque para eso hemos salido. Así que echemos la red en el nombre del Señor. Yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar antes de compartir la cena. Padre Santo, Dios eterno, no permita que seamos nosotros mismos los que luego de haber navegado medio mar en estos 40 años como iglesia, como pueblo tuyo, obstaculicemos tus mandatos por falta de fe. Te pedimos en esta hora, Señor, que como iglesia, la segunda iglesia bautista de Filadelfia, que tú nos des perseverancia, que tú nos llenes de perseverancia y de voluntad para hacer lo que debemos hacer, Señor, como congregación y como individuos. Te pedimos, Señor, de que tú vengas con nosotros. Es más, somos nosotros los que nos incorporamos, Señor, a tu trabajo. Porque eres tú el que sabe dónde están los peces, porque los peces también son tuyos. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que tal vez no haya experimentado en tu presencia, o que tal vez esté viviendo esa noche tan difícil, o que tal vez estamos viviendo, Señor, un momento de oscuridad en nuestra vida espiritual, de que podamos entender de que tú has resucitado y que podamos reconocerte en medio nuestro, porque tú estás aquí. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.